Todas las profesiones necesitan conocer su pasado para encarar el presente y sobre todo su futuro. Y ese es el objetivo primordial del Museo del Colegio de Veterinarios de Badajoz. Mostrar a la sociedad en general la historia de nuestra profesión y las muchas funciones que hoy en día desempeñan los veterinarios. Se trata de un espacio expositivo adaptado a todos los públicos, donde existen contenidos que resultarán de gran interés para los profesionales de la veterinaria, que se acercan atraídos por la multitud de objetos y piezas expuestas. Pero también resulta muy atractivo para el público familiar y escolar, quienes descubren asombrados una exposición muy interactiva y lúdica que muestra contenidos que les resultan fascinantes. El museo está estructurado en dos ámbitos principales. Existe una primera parte que abarca desde el Neolítico hasta el siglo XIX y una segunda que engloba todo el siglo XX y XXI, en el que se expone la mayor parte de la colección permanente del museo. La visita comienza en la época neolítica y discurre por las grandes civilizaciones de la antigüedad, Mesopotamia y Egipto, planteando una pregunta muy simple: ¿desde cuándo existen los veterinarios? Si bien en el Neolítico ocurre la domesticación de los animales y el nacimiento de la agricultura, deberíamos pensar que ya en aquella época los animales se enfermaban igual que las personas y por tanto de alguna manera debieran de habérseles cuidado. En la civilización mesopotámica se produce el desarrollo de la ganadería y la agricultura, y la veterinaria en esta época era una mezcla de divinidad, magia y superstición. Pero realmente el nacimiento de los veterinarios o del cuidado de los animales queda recogido en el Código Hammurabi allá por el año 1750 a.C., donde se recogen, digamos, una serie de normas, una serie, por llamarlo de alguna forma, de legislación, donde dice quién tendría que hacerse cargo de los animales y qué le ocurriría si falla en el diagnóstico o en el tratamiento. Pero realmente cuando podemos conocer hechos típicos como pueden ser castraciones, fricciones, fracturas, pues eso ocurre ya en la época egipcia con el papiro de Kaum. En la época egipcia continúa el desarrollo de la agricultura y la ganadería, y son reseñables las tierras fértiles del río Nilo, así como el culto que tenían los egipcios a los animales. Es fácil comprobar cómo determinados dioses tenían forma de animales, como la diosa Bastet, que era representada como una gata o como una mujer con cabeza de gato. Existen muchísimos enterramientos en esta época egipcia, donde no solo se han encontrado personas, sino acompañándole animales en ese viaje al más allá. Tenemos en este museo precisamente una réplica de los vasos canopos, que eran 4 con distintas formas en las cabezas, en la que se incluían los órganos cuando se producían las embalsamaciones. Aparece el papiro de Kaum, que recoge no solo la historia de nuestra profesión, en cuanto a tratamientos, en cuanto a fracturas, castraciones, etcétera, sino que también está recogida la historia de otras profesiones, como pueden ser teoremas matemáticos, la propia raíz cuadrada está dentro de estos papiros de Kaum. La filosofía china en el lejano oriente está fundamentada en la teoría del yin y el yang, dos fuerzas que se oponen y a la vez son complementarias. En esta época, y estamos hablando del 480 a.C., se trataba de un animal importante y para tratarlo, en esta época se hizo uso incluso de la acupuntura. En este museo se muestran réplicas de las agujas de hueso utilizadas para tal fin. En la época de Grecia y Roma, por primera vez se deja atrás el mundo de la superstición y se empieza a aportar el tema de la razón y la experimentación. Hay grandes autores relacionados con la medicina veterinaria y con la medicina humana, pueden ser Aristóteles, como pueden ser Hipócrates, y también, por ejemplo, citar al gaditano Columela. Es importante significar que es en esta época cuando aparece aquello de que más vale prevenir que curar. Con la caída del Imperio Romano comienza la Edad Media, que abarca desde el siglo V al siglo XV, y es en esta época donde surge el albéitar,
término árabe empleado para designar a aquellos que cuidaban los animales, especialmente a los caballos. El caballo no solo era importante en las tareas del campo, sino que sobre todo era importante en la guerra. Es por ello que desde el siglo IX comenzamos a tener constancia escrita de la existencia de herraduras, aunque probablemente existieran desde mucho antes. En los siglos XVI y XVII se abandona todo lo que es superstición, todo lo que es magia, todo lo que es oscurantismo. Por primera vez se le da menos importancia a los dioses y se fundamenta en la razón, en el hombre. Es el siglo XV, siglo XVI, siglo del Renacimiento, del humanismo y, cómo no, el siglo predominante todavía de los albéitares. Dos albéitares importantes, ambos extremeños, eran Fernando Calvo y Martín Arredondo, este último considerado el albéitar más culto de su época. Otra de las figuras del momento fue Francisco de la Reina, a quien se le atribuye el descubrimiento de la circulación sanguínea antes incluso que a Servet. En este periodo del siglo XVI y XVII son famosos los dibujos anatómicos realizados por Carlo Ruini, en un momento en el que estaba prohibida la disección de cuerpos humanos. En este mismo periodo se produce el descubrimiento del microscopio. En el siglo XVIII aparece la Revolución Francesa, es un siglo complicado en el que existen multitud de epidemias y por eso fue en este siglo cuando se hace el descubrimiento de la vacuna, precisamente contra la viruela, que era una enfermedad que azotaba por todo el mundo, aniquilando a muchísimas personas. Este siglo da paso al siglo XIX, que es el siglo de la ciencia, el siglo de la inmunología, el siglo de la bacteriología, el siglo en el que aparece la figura de Pasteur. En el siglo XX comienza la actividad colegial. Precisamente en 1908 se le da el carácter oficial al Colegio de Veterinarios de Badajoz y en 1922 se hace obligatoria la colegiación. En 1931 se creó la Dirección General de Ganadería y fuimos testigos de cómo la primera mujer veterinaria de España, nacida en Extremadura, María Cerrato, finalizó la carrera de veterinaria en 1925, la cual era una carrera prohibida a las mujeres. En este ámbito podremos entrevistarla virtualmente y contemplar además la recreación de un despacho veterinario de principios del siglo XX. El Colegio de Veterinarios de Badajoz, desde su creación en 1908, pasó por una serie de sedes, todas alquiladas, hasta que en 1955 se decide comprar un terreno y construir su propio edificio colegial. Ese edificio colegial en el que estamos actualmente se hizo gracias a la colaboración de los propios veterinarios que pusieron cada uno su aportación, concretamente con bonos reintegrables, a los que se les fue devolviendo al cabo de unos años con un interés del 4%. Ese edificio colegial data de 1955 hasta la actualidad y está situado en pleno centro de Badajoz. A lo largo del siglo XX, la profesión veterinaria ha contribuido en tareas de sanidad animal y de salud pública. En lo que se refiere a la sanidad animal, ha habido una serie de epidemias a lo largo de todo el siglo, como la lengua azul, la peste equina o la peste porcina africana, en las que la profesión veterinaria ha desempeñado un importante papel, y en la actualidad, en la lucha contra la tuberculosis bovina o la peste porcina. En salud pública, debemos hacer mención a la crisis de las vacas locas y distintas crisis de seguridad alimentaria. El veterinario siempre ha tenido un papel clave en la prevención de la zoonosis, como ocurre en la actualidad con la tuberculosis bovina. En este sentido, el museo dispone de una importante colección fotográfica de 1960 que muestra la aparición de la peste porcina africana en Badajoz, la cual motivó el sacrificio de 50.000 cerdos en un par de meses. Hoy día existen más mascotas en los hogares que niños en edad escolar. Aproximadamente se puede decir que existen más de 20 millones de mascotas y que prácticamente un 50% de los hogares están o tienen una mascota. Por tanto, la profesión ha evolucionado en ese sentido y hoy día básicamente
digamos que existe un auge para la dedicación en temas de pequeños animales. Otro de los principales objetivos de este museo es la implicación dentro de la sociedad pacense para generar cultura y riqueza, constituyéndonos de esta manera en un nuevo equipamiento que contribuirá a fortalecer la oferta turística de la ciudad y como institución involucrada en la salud y bienestar, dando soporte a los profesionales del sector y a la comunidad científica. Por supuesto, este museo está abierto a toda la comunidad científica. Estamos dispuestos a colaborar, a organizar trabajos, no solo de desarrollo histórico, sino a ofrecer todo lo que disponemos en cuanto a piezas, documentos, para que sirva de punto de inicio de investigaciones futuras en la profesión o en de otras profesiones. Pero además, el MUVET posee un lenguaje atractivo, accesible a todos sus visitantes con recursos como un quiz show, que a modo de concurso hará preguntas a nuestros visitantes para que respondan gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de la visita. El ChromaVet, donde pueden fotografiarse junto a su animal preferido y enviarla a través de correo electrónico o una zona dedicada a lo que será la pieza del mes y una sala de exposiciones temporales. El Museo del Colegio de Veterinarios de Badajoz es un espacio abierto a todos los que deseen conocer más sobre el maravilloso oficio de los veterinarios. Un espacio que nos transportará a través del tiempo en un viaje que no quedará impasible a nadie. Sean todos bienvenidos.